Dáselo más fuerte al Rey. Dios los bendiga a todos. Dios los guarde. Amados del Señor, estamos de fiesta. Amén. Hoy es el día que hizo el Señor. Y nos vamos a alegrar y a gozar. A seguirnos gozando. Amén. Nos vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por esta mañana hermosa. Gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia. Gracias por cada adoración, por cada alabanza. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Siempre eres bueno. Tú eres fiel, Señor. Siempre eres fiel. Tú eres justo, Señor. Siempre eres justo. Tú eres misericordioso, Señor. Y gracias por la misericordia de esta mañana en cada una de nuestras vidas, Señor. Amado Espíritu Santo, habla a través de mi boca y edifica a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Puede estar sentado, amado. Puede estar sentado. Hoy vamos a tocar la vida de un hombre llamado Pedro. A mí me encanta hablar de Pedro. Y me encanta hablar de Pedro porque Pedro fue un hombre que recibió una asignación pastoral directamente del Maestro. Amén. Él fue aquel que recibió esa orden de parte de Jesús cuando le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y le dijo: apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos. Eso es una orden a un pastor. Pero es interesante verlo desde el punto de vista de que todos los que hoy están aquí, primeramente no hay mera casualidad en esto. Pastor, eso ya lo sabemos. Bueno, yo se lo quiero recordar. Usted no se sienta en esta silla por casualidad. Usted se sienta en esta silla porque la misericordia de Dios lo levantó en esta mañana y el Espíritu del Señor hizo que usted sintiera ganas de venir a la iglesia, aunque no tenía ganas, porque Él habla a tu espíritu, no a tu alma ni a tu carne. Tu carne se quiere quedar acostada, ¿sí o qué? Pero Él habla al espíritu y el espíritu te levanta y te dice: aunque me sienta mal, Señor, yo voy a ir. Y hace unos domingos yo predicaba que cuando nosotros no tenemos ganas de hacer algo y lo hacemos, el Señor lo recompensa el doble. Claro, porque el que tiene ganas va y ya, es fácil. Difícil es cuando esto no es para que usted empiece a flojear ahora todos los domingos. Mire, iglesia, el Señor le ama. Le ama tanto que lo trajo a alimentar su espíritu. Y lo hemos recibido durante toda la mañana. Entonces, esta predicación habla de humillarse delante de Dios. De humillarnos delante de Dios. Escuche bien, de Dios. Esta predicación va a hablar de la humildad que necesitamos para enfrentar la vida, porque necesitamos humildad. Y cuando le hablo de que no hay mera casualidad de que usted esté aquí, es porque usted es lo suficientemente humilde para reconocer que necesita ayuda de Dios. Hay unos que quizás estén a regañadientes. No importa. No obedezca a su carne, ni a su alma, usted obedece a su espíritu. Y al espíritu fervoroso de aquel que le dijo: usted va, así sea obligado, pero va. Entonces, vamos a reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Porque todo aquel que sea humilde delante de Dios, Dios lo va a exaltar. No lo digo yo, está escrito en la palabra y lo vamos a leer. Entonces, Pedro es llamado a ser apóstol y ejerce una gran actividad utilizando su fe. Su fe. Porque recordemos que el apóstol Pedro caminó con Jesús, pero el apóstol Pedro fue muy probado y fue llevado al Getsemaní, fue llevado a la prensa de aceite, no con el maestro, sino él, a nivel personal, para que Dios tuviese un trato con él y ese trato lo capacitara para la asignación que él tenía en este mundo. Y les voy a decir algo, esto va a pasar con todos nosotros. Aquí nadie está exento de pruebas. Y todo aquel que va al reino de los cielos va a ser probado. Y lo dice el apóstol Pedro: no te extrañes cuando te sobrevenga una prueba.
Porque eso es lo que a tu vida o a tu asignación o en tu asignación te va a capacitar, te va a afirmar, te va a establecer y te va a edificar para que no te desvíes en el camino. Realmente las pruebas no vienen a matarnos, las pruebas vienen a promocionarnos. Y Pedro conoce esto de primera mano, obviamente él lo sabe cómo es. Y necesita enseñarnos y da varios consejos con respecto a esto. Y dice que él le da consejos en primera de Pedro a los líderes y a los jóvenes. ¿Ok? Primero empieza con los líderes de la iglesia. Eso está en primera de Pedro en el capítulo 5. Primera de Pedro en el capítulo 5. Y dice, quiero darle un consejo a los líderes de la iglesia. ¿Ok? Yo también soy líder como ellos y soy testigo de cómo Cristo sufrió. Esto es en traducción lenguaje actual. Además, cuando Cristo regrese y muestre lo maravilloso que Él es, disfrutaré de parte de su gloria. Y esto es importante. Porque aquí en la iglesia, donde usted está hoy, usted se está formando como un líder. Y no porque represente un liderazgo dentro de la iglesia, sino porque usted es iglesia. Usted es la iglesia. Hay gente que se confunde y dice, es que yo no tengo un liderazgo en la iglesia. Tú eres la iglesia. Tú en tu casa eres la iglesia. Y por eso Pedro habla de este consejo a los líderes de la iglesia. Sí, por supuesto que él está hablando a líderes en la congregación, pero hay un trabajo del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y por eso yo voy a hablarle hoy a padres, yo voy a hablarle a hijos, yo voy a hablarle a líderes de la iglesia, a pastores de la iglesia. Le voy a hablar a aquellas personas que ejercen un liderazgo en su trabajo, porque necesitan estar humildes delante de Dios. Delante de Dios. Entonces, dice, mi consejo es el siguiente: cuiden a las personas que Dios les dejó a su cargo. Ahora, papá, mamá, ¿quién te dejó a cargo Dios? A tus hijos, ¿no? Tu familia. Líderes, ¿a quién les dejó cargo? Líderes, ¿a quién les dejó a cargo el Señor aquí? A su grupo, ¿no? A su ministerio. Todo aquel que ejerce una actividad de liderazgo en algún trabajo, ¿a quién le dejó cargo el Señor? Porque le voy a decir algo, las cosas de Dios no son solamente en la iglesia. En el momento en que usted acepta a Jesús, las cosas de Dios es toda su vida. No, lo que pasa es que me separo un momento y estoy en mi trabajo y esto no le pertenece a Dios. Eso te lo dio Dios. Y eso le pertenece a Dios. Entonces, todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo lo que hagamos, le pertenece a Dios. Porque por gracia lo hemos recibido. Es interesante que nosotros como iglesia, hoy le voy a hablar de una forma muy pastor, bueno, así me llamó el Señor, entendamos que todo lo que está en nuestra vida es de Dios. Yo no salgo de esta puerta y de repente voy a atender a mi casa y la iglesia quedó aquí. La iglesia no la puedes encerrar en 4 paredes. El consejo de Dios no lo puedes dejar un domingo en la mañana y lo suelto porque el lunes voy a mi trabajo y eso es otra cosa. No. Eso también le pertenece a Dios. Y sucede que cuando no entendemos este tipo de cosas, entonces todas las demás actividades que ejerzamos las vamos a empezar a ejercer en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, en nuestro intelecto, y no estamos haciendo uso de la fe que Dios nos regaló. Allí es cuando utilizamos nuestra mayor expresión de fe. Porque aquí estamos juntos como hermanos y tocamos una canción ahora mismo y todos nos vamos a levantar y vamos a tener comunión y la vamos a pasar bien. Pero ¿qué pasa afuera?
¿Qué pasa cuando llegamos a casa? ¿Qué pasa con las discusiones en casa? ¿Ahí no está Dios o esa parte no le pertenece a Dios? ¿Qué pasa con el trato dentro del trabajo? ¿Con tus compañeros de trabajo, con tu jefe o con tus empleados que estén a cargo tuyo? ¿Esa parte no le pertenece a Dios? ¿Qué pasa con las actividades que tienes fuera de la iglesia, jóvenes? ¿Qué pasa cuando llegas al colegio o a la universidad? ¿Eso no le pertenece a Dios? ¿Qué pasa con las reuniones extraoficiales que tienen por fuera? Le voy a dar un consejo. Usted no se convierta a ellos. Usted conviértalos a ellos. Y eso es para alguien. Porque hay quien quiere caer en gracia delante de las demás personas y no hace uso de su fe solo para quedar bien con las demás personas. Usted no puede ser más mundano que cristiano o estar allí entre dos mundos. Usted es cristiano. Usted es un hijo de Dios donde se pare, donde lo pongan, con quien lo pongan a hablar, cuando deba de hablar, donde se tenga que comportar. Usted siempre tiene que mantener su principio, que es el cristianismo. Porque si no, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo se convierte una persona que no conoce a Cristo? Si no es a causa del testimonio. ¿Y cómo lo vas a lograr? Bueno, lo vamos a leer un poco más adelante. Así que me emociono. Dice, cuídenlas. Cuídenlas como cuida un pastor a sus ovejas. Y hoy ejercemos esa labor. Hoy los consejos que usted recibe de la palabra de Dios es porque el anhelo de cada uno de nosotros es cuidarlos. Por eso se anuncia el consejo. Cuidar a su iglesia. Cuidar a aquellos que Dios nos ha entregado como responsabilidad y que cuando Él venga, Él nos va a preguntar qué hicimos. Vamos a tener que rendirle cuentas al Señor. Usted le va a rendir cuentas a Dios por su familia, usted le va a rendir cuentas a Dios por los tratos que tuvo con todas las personas. Por eso le voy a añadir un consejo: no juzgues y no serás juzgado. No hables apresuradamente. Guarda tu boca, refrena tu lengua. Dice, cuídalas como cuida un pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, y no por obligación. No por obligación ni por ganar dinero, dice. Dice, no traten a los que Dios les encargó como que si ustedes fueran sus amos. Parte de un liderazgo es guiar a la persona. Existen dos tipos de posiciones en este mundo: un líder o un jefe, ¿sí o qué? El jefe impone y listo, eso es. El líder lo guía y lo lleva y le muestra cómo se hace. Y nosotros como hijos de Dios ejercemos un liderazgo donde quiera que vayamos, y la persona se va a dar cuenta de eso. Porque quien va a dar testimonio de tu acción todos los días de tu vida es el Espíritu Santo, y la persona lo percibe y dice, llegó un hijo de Dios, ese es una buena persona, ese es un buen muchacho, mira cómo lleva su empresa, mira cómo lleva su negocio, mira el ejemplo que tiene como familia, mira cómo lleva su liderazgo. Eso lo va a notar la persona. Usted no necesita mostrarse, ni anunciar, ni decir yo soy, no. Quien va a hablar por usted es el Espíritu Santo. Quien lo va a promocionar es el Espíritu Santo. Porque usted sabe de dónde viene y quién era antes de ser lo que hoy es. No es que ganes los aplausos de las personas. No es que digas, ay, wow, yo siempre lo digo, cada vez que alguien me dice, pastor, tremenda palabra, yo le digo, dele la gloria a Dios. Porque yo sé que el primero que está sentado ahí en primera fila, aplaudiendo lo que yo estoy haciendo, es el Señor. Y los ángeles en el cielo, vueltos locos porque ellos no sabían que nosotros íbamos a anunciar el Evangelio, y hoy lo hacemos. Por eso mi honra y mis aplausos, yo los considero y me siento alegre porque me gusta compartir la alegría con mis hermanos. Y lo hablo a nivel personal, pero se lo doy como enseñanza. Sus aplausos y su honra vienen de Dios.
Él te va a exaltar. Entonces, dice, debemos más bien ser un ejemplo para ellos. Así cuando Cristo regrese, que es el pastor principal, me encanta esta versión, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. Usted, papá, mamá, usted jefe, usted líder, usted pastor, usted ministro, va a recibir un premio que va a durar para siempre. Para siempre. Porque aunque te dolió, aunque no soportabas a tu hermano, a tu hijo, a tu primo, usted lo soportó por causa de Cristo. Usted dijo, yo tengo una responsabilidad como padre y es criar a mis hijos. Y el precio que sea lo voy a pagar porque son mis hijos. Ahora, ¿sabe qué es lo interesante de todo esto? Que así como nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más el Señor. Usted no tiene idea de lo orgulloso que debe sentirse Dios viéndonos a cada uno de nosotros compartir el mensaje de Dios. Eso agrada a Dios. A Dios no le agrada la artimaña que usted pueda presentar y hacer para quedar bien delante de los hombres. Eso sí no le agrada a Dios. Sino que usted se mantenga humilde reconociendo que necesita a Dios. Que necesita el consejo de Dios. Ahora, vemos cómo el consejo del apóstol Pedro, luego de ser afirmado, porque él fue probado, él negó a Jesús, se sintió muy mal, tan mal que lo llevó a un arrepentimiento genuino. Y es que en ese tiempo, no sabemos, debemos leer entre líneas en la palabra, sabemos que Pedro se sintió muy mal. Y a muchos les va a pasar lo mismo. ¿Cuántos en un momento de ira, de rabia, de dolor, de desilusión, a veces piensan, ¿y si es mejor que yo me aparte de este camino? O en algún pensamiento, tanto del enemigo como suyo propio, le dice, no lo conozco, no sé quién es, como dijo Pedro, no sé quién es Jesús. Pero yo conozco un Dios tan poderoso, que si Dios tiene una asignación contigo, aunque te metas debajo de las piedras, Dios te va a usar. Aunque le huyas, ¿a dónde huiré? Dijo David. Si subo al cielo, ahí estás. Si bajo a las profundidades, también estás allí. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde? Y esa es la pregunta que te tienes que hacer cuando estés siendo afirmado. Porque el que está siendo afirmado está siendo probado. Está en una prensa, le están sacando el jugo. Ahora, luego de ser afirmado, Pedro se convierte en un protector de ovejas. Y es aquí cuando desarrollamos el amor por las almas. La verdadera empatía. Las ganas de que una persona, cuando usted la ve triste, va y le ayuda. Y le da un buen consejo y le da una palabra. Y le voy a decir ahora otro consejo donde Dios trabaja por dos. O donde le da doble recompensa. Cuando usted no tiene fuerza y aún se mantiene confiando en Dios y dándole una palabra de aliento al que la necesita. Cuando quizás el más necesitado eres tú. ¿Sabes de qué habla eso? De que tú estás ejerciendo tu fe. Porque tú no estás viendo para creer, tú estás accionando sin ver, creyendo, convencido de la obra que Dios tiene en tu vida. Y eso es para todos aquellos que hoy en este día se sienten en una prensa de aceite. Para todos los que están diciendo, mi familia parece que no tiene remedio, mi hijo parece que no tiene remedio, mi esposa parece que no tiene remedio, mi trabajo parece que está tambaleando, las finanzas no me van bien, parece que me van a botar, parece que esto se va a acabar o se va a terminar en cualquier momento. Haga uso de su fe. Usted no necesita ver para creer. Porque somos justos. Fuimos justificados por el Señor. Y la obra que Dios tiene en nuestra vida, Él la va a terminar. Él no miente. Dios no miente. Ni tampoco se arrepiente. Entonces haga uso de su fe. Ahí es cuando tú vas a decir, oye, definitivamente yo nací fue para ayudar al reino de los cielos.
para que Dios me use como instrumento. Y le voy a decir algo, cuando dos se ponen de acuerdo para que el reino de los cielos crezca, es allí cuando nace un propósito. Hablemos de una familia, hablemos de un matrimonio. El día que se pusieron de acuerdo que Dios y ustedes iban a trabajar juntos, ese día Dios lo unió. Y previo a eso, ¿qué hay? Prensa de aceite, prueba y más prueba, exponer el corazón. Señores, el sabio aquí es Dios. Quien domina todo esto es Dios. Quien manda es Dios. Entonces Pedro también tiene una plena convicción de que si él hace esto sirviendo por pleno agradecimiento a Dios, porque lo rescató, negó a Jesús y Jesús lo buscó, porque Pedro andaba en lo suyo y Jesús fue y lo buscó y lo rescató. Y él, por su agradecimiento, en su plena convicción, sabe que Cristo vendrá en su gloria y que el servicio que él ejerció lo hará gozar de esa gloria. Y allí ponemos la mirada nosotros. Por eso el consejo es: pon tu mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. Y él va a gozar de vida eterna. Y el maestro le dirá en ese tiempo: ven, pasa a tu reposo. Bien hecho, siervo bueno, siervo fiel. Eso es lo que todos queremos escuchar. Eso es lo que todo cristiano debe anhelar. Que usted un día entre al reposo. Dios mío, gracias, se acabó este mundo, que esto es un conflicto todos los días. Y te diga: bien hecho, le hiciste bien, hijo mío. Pasa entonces al reposo. Además, resalta que Dios le agrada que cuidemos a sus ovejas. Aquí hay algo interesante. Es que hay ovejas, hay cabras, hay becerros, hay lobos, hay de todo. Hay de todo. En la vida del Señor hay de todo. Pero no es nuestro trabajo ni ponernos bravos, ni ponernos de cubrir. Vamos a decir si es una cabra, o es un chivo, o es un becerro. No. Su trabajo es tenerle paciencia y amor y ver que Dios obre, porque quien convence es el Espíritu Santo, no usted. Usted puede dar un destello a través de su testimonio que lo va a formar. Y la persona, empieza a decir, el esposo, de hecho la Escritura resalta que si la esposa, por causa del testimonio, puede afectar a su esposo, y los dos vayan a Cristo. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que ver esto no como una obligación ni tampoco como un trabajo deshonesto, sino con amor, así como Cristo lo hizo. Tampoco es un maltrato que le debemos dar. Es que esta oveja no aprende y la patea. No. Déjelo que Dios trate con la persona. Es que mi hijo no entiende, es que mi esposa, déjelo que Dios trate con esa persona. Tampoco es que usted puede ver a las personas como que ellos son los culpables. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es espiritual. Y nos toca entonces lidiar con amigos, con familia, con la congregación, con los que son difíciles. Pero es allí donde entra el trabajo de nosotros en paciencia y en amor. Paciencia y amor. Yo recuerdo una vez, cuando yo estaba empezando en la iglesia, yo le decía a un pastor: pastor, es que se me agota la paciencia con esta persona porque es que no me entiende. El pastor me regañó y me dice que él no te tiene que entender a ti. ¿Tú te acuerdas cuando tú llegaste? Me dice. Y yo: sí. ¿Te acuerdas cuando yo me sentaba en la mesa contigo y tú te comías las uñas delante de mí, maleducado? ¿Te acuerdas cuando me escupías incluso las uñas en la mesa en acto de desprecio? ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas cuando estábamos a mitad de célula y tú te parabas y te ibas? ¿O te acuerdas cuando llegabas a hacer comida en medio del sitio donde estábamos haciéndolas? ¿Tú te acuerdas de eso? Y yo: sí, pastor, claro que me acuerdo. Y entonces, ¿sabes la paciencia que yo tuve contigo? Y yo: sí, pastor, claro. Bueno, ten la misma paciencia. Y digo: bueno, gloria a Dios.
Que le voy a decir algo. Todos los que estamos aquí, todos, incluso el que está llegando ahorita, está agarrando consejos excelentes. Todos pasamos por ese proceso de odiosidad, de rebeldía, de no quiero. Y usted tiene que ser paciente. Paciente. Y conocemos a un Dios que obra en el momento en que nosotros menos lo esperamos. Hoy tengo un concepto de ti, mañana me sorprende porque Dios te llama a ser un pastor. No lo sé. Hoy tengo un concepto de una idea de ti y mañana Dios te llama a un liderazgo, mañana te promueven en tu empresa. No lo sé. Yo no conozco el trato de Dios con la persona. Yo solo estoy tratando de anunciar el consejo y de mantener un testimonio para que esa persona siga viendo a Cristo reflejado a través de mí. Entonces los invito a ser pacientes con aquellos que son difíciles. Otro consejo. Porque el discípulo no aprende solo por lo que escucha. El discípulo aprende por lo que ve de su maestro. Es fácil pararse y hablar un montón de cosas. Y si las escribe es más fácil. El tema está cuando usted va entonces a ser maestro a través de sus acciones. Cuando hay una situación difícil que se está saliendo de control y usted tiene el dominio, porque ya vamos a hablar del dominio, para mantener su calma, sus emociones y decir ya va, parece que esto se está saliendo de control, es algo emocional. Vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a tomar una pausa, vamos a bajarle 2. Yo le iba a poner bajarle 2 al mensaje, pero me aguantaron. Sí, porque a veces hay que bajarle 2. Nos desesperamos y queremos resolver, no haciendo uso de la fe que profesamos. Y usted toma un tiempo y cuando ve a su hermano desanimado, usted se le mete abajo el brazo y le levanta el brazo, así como Moisés le levantaron los brazos. Cuando papá o mamá están cansados y usted se le mete abajo el brazo y se lo levanta y le dice, no te preocupes porque yo estoy contigo. Yo te voy a ayudar. Y no le dice, pero es que tú... Error. Eso es un error. Usted siempre tiene que ver en sus conversaciones si el diablo es el que está operando a través de sus palabras o es el Espíritu Santo. Pedro, siendo un discípulo, lo usó el diablo. Señor, que nada de esto te acontezca. Quería evitarle el propósito a Jesús. Usted puede ser en cualquier momento usado por Satanás también y decir palabras que no debe decir, ofender cuando no tienes que ofender, cuando en ese momento lo que tuviste es que guardar silencio, respirar profundo, ir a tu aposento, ir a tu lugar seguro y hablar con el Señor, drenar todas tus cargas y luego salir y decir vamos a resolverlo. Y estoy hablando en todas las áreas, ministerial, matrimonial, laboral, donde usted se pare. Hay que aprender a respirar profundo. Yo sé que esto no levanta muchos amén, pero lo va a ayudar. El discípulo aprende viendo a su maestro por su testimonio, el cual lo vas a desarrollar a medida que te humilles y reconozcas a Dios todos los días de tu vida. Yo necesito a Dios. Cuando usted se levanta, Señor, yo te necesito para este día, Señor. Tú me cuidaste durante la noche, tú enseñaste a mi conciencia cuando yo dormía. Tú me cuidaste del mal. Yo hoy me desperté, Padre. Hay un día totalmente incierto delante de mí, pero yo te pido que me acompañes. Yo te ruego que me guíes, que uses mis palabras. Y esa humillación o esa humildad o necesidad que tenemos de Dios es lo que realmente nos hace afortunados o bienaventurados o bendecidos por Dios. Porque eso significa que yo me despojo de mi humanidad, de mi habilidad, de mi sabiduría humana
y entra el Espíritu de Dios a obrar a través de mí. Eso es lo que realmente sucede. Entonces, a medida que reconocemos a Dios todos los días, y eso es lo que puede afectar a otra persona, y seas tú hallado, aliado del Espíritu Santo, y no usado como enemigo del Espíritu Santo. Porque hay muchas personas que en vez de refrenarse, en vez de aguantar y respirar, en vez de ser un aliado del Espíritu Santo, quien está convenciendo verdaderamente a esa persona, usted viene entonces a ser una piedra de tropiezo de lo que Dios quería hacer. Ahora, todas estas pruebas, todos estos consejos, todo esto que nos hace reflexionar y nos remueve por dentro, su fin es que usted sea establecido en Cristo y entiendas tu función. Definitivamente entendamos nuestra función. Amén. Por lo menos así. Amén. Por eso Pedro dice que sean un ejemplo para ellos, y es aquí cuando entra nuestro gozo en el servir a los demás. Siendo humildes, no por las recompensas de este mundo. No es servirle sin revelación, no es servirte sin entendimiento, sino servirte porque me llamó el Señor a servirte. Y entendiendo que Cristo es el pastor principal, el cual nos va a dar el premio mayor a todos. Es Cristo quien lo va a hacer, no es el hombre que lo va a hacer. Que Dios usa el hombre, eso es otra cosa, pero es Cristo quien nos va a dar el premio mayor. Y yo no estoy hablando aquí de recompensas humanas, y les voy a hablar a las mentes carnales. No estoy hablando de recompensas humanas. Usted definitivamente debe entender que va a la vida eterna. Ese es su mayor regalo. Ese es su mayor regalo. Yo lo hubiese recibido con un poco más de gozo, porque se trata de la vida eterna. La humildad te llevará no solo a comprender tu asignación aquí en la tierra, sino también es clave para tener vida eterna. Ahora dice la Escritura, bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que reconocen que necesitan a Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. No dice bienaventurados aquellos que quieren recibir todo aquí en la tierra, no dice eso. Por eso cuidemos el motivo, cuidemos la intención. Cuidemos nuestro servicio. Dice también, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, es decir, los que obran justamente, dando a cada quien lo que se merece. Porque de ellos es el reino de los cielos. También el Señor les manda no preocuparse cuando los persigan por causa de Él, cuando hablen mal acerca de ustedes, cuando digan toda cantidad de mentiras e inventos acerca de usted. No se preocupe por eso. Porque ahí es donde sabe que le está sirviendo a Cristo. Es difícil porque hay que vencerse a sí mismo. Y Pedro pasó por esto. Pero es maravilloso ver a Dios obrar a través de nosotros. Eso es maravilloso. Cuando nosotros tenemos una actitud de humildad y sabemos que Pedro fue probado y da consejos majestuosos, porque todo lo que yo les estoy diciendo está en el capítulo 5 de Pedro. No me vean a mí, no me vean feo. Es Pedro, no soy yo. Entonces, pero todo es por su humildad, porque el apóstol reconoció que no podía sin Dios. Y hay algo interesante, una exclamación interesante de Pedro. Y es cuando Jesús le está diciendo, apacienta a mis corderos, y hay un momento en que él le dice, Señor, tú sabes todo. Señor, tú sabes todo. Y aquí más de uno le está diciendo al Señor, Señor, tú sabes todo.
Ya yo no sé cómo hacer esto. Mire el pastor esa cantidad de consejos que nos está dando y yo me siento como enredado, Señor. Pero cuando Pedro exclama, Señor, tú lo sabes todo, esta es la frase que más ha marcado mi vida, personalmente, porque todo hombre de Dios, y no voy a hablar solamente de pastores, voy a hablar de todo, padre, madre, jefe, todo. Cuando está siendo afirmado, fortalecido y establecido, hay un punto de su vida en el que le dice, Señor, no sé cómo hacerlo. En el momento más difícil de tu vida es cuando vas a exclamar, Señor, tú lo sabes todo, yo no sé cómo hacerlo. Y esa es la parte más difícil para el hombre. Yo no sé cómo hacerlo. Mire, más de una vez toca decirle al Señor, yo había escuchado que tú haces esto, pero yo no sé cómo hacerlo. Eso es humildad. Porque usted no puede vivir de oídas de todo lo que le cuentan. Usted necesita una relación personal con Dios para que usted aprenda a ver obrar a Dios en su vida y puedas hacer uso de tu fe. Momento. Esto es serio, amado. Señor, no sé cómo hacerlo. Y va a ser en ese punto donde vas a estar firme en la roca que es Cristo Jesús. Es ese momento donde Pedro dice, o nosotros decimos, pero tú lo sabes todo. Yo no sé, tú sí sabes. Eso es un despojo. Eso es una patada al orgullo. Y es a donde tienes que llegar. Es a donde tenemos que llegar todos los días. Todos los días, amados del Señor. Yo les ruego que lo hagan. Públicamente les ruego que lo hagan. Que le digan al Señor, Señor, yo no sé cómo hacerlo, pero tú sí sabes hacerlo. Tan sencillo como eso. Porque es allí donde tenemos la expresión más grande de humildad. Porque estás reconociendo que no eres tú, que no es tu ego, que no es tu orgullo, que no es tu soberbia, que no es tu sabiduría propia ni la experiencia que has ganado. Estás reconociendo que es Dios quien sabe hacer las cosas. Estás reconociendo que es Dios quien dirige tu vida. O quien deseas que dirija tu vida. O quien anhelas que dirija tu vida. O quien tú quieres que dicte el destino de tu vida. Porque hay hombres que ven un camino que les parece recto, pero su fin es muerte. Y el humilde es el que se mantiene en el camino del Señor. Esto es un total despojo de nuestra sabiduría humana. Y seas quien sea, y en la posición que te encuentres, siempre tu mejor argumento delante del Señor va a ser decirle, Señor, yo no sé hacerlo, pero tú sí sabes hacerlo. Yo he escuchado que tú haces milagros, pero yo no sé hacerlo. Yo no hago milagros, Señor. No estoy hablando del don de hacer milagros. Estoy hablando del deseo que usted tiene o debe de tener para que Dios haga un milagro en su vida. Para que Dios lo saque de una tristeza, para que Dios lo saque de una aflicción, para que Dios lo saque de un conflicto, de una deuda, de un problema en el matrimonio. Señor, yo no sé, yo lo he escuchado, miles de testimonios, pero yo no sé hacerlo, tú lo sabes hacer. Yo te ruego, Señor, que tú intervengas en mi vida, Señor, yo te lo ruego.
Y te vas a ir dando cuenta cómo vas a quebrantar tu corazón y lo vas a quebrantar al punto de que vas a quedar humillado y de rodillas delante de Dios, porque eso es lo que se conoce como cuando Cristo quebranta tu defensa y tú reconoces que necesitas un Salvador. Y ahí desarrollas amor. No por tu causa, porque tú acabas de decir que no eres tú. Ahí tú reconoces que el Espíritu del Señor te está usando, que el Espíritu del Señor te está sanando, que el Espíritu del Señor te está liberando, que el Espíritu está haciendo lo imposible. Por eso Él es el Dios de lo imposible. Ahora, ¿cómo se conoce todo esto de lo que acabamos de hablar? Acción de fe. Porque no estás teniendo ya fe en ti mismo, que antes eras tu Dios. Ni siquiera el mundo. O en cualquier Dios. Tú estás poniendo tu fe en quien debes poner tu fe, que es Cristo Jesús. Entonces use su fe. Use su fe. Ahora, ¿cuántos quieren que Dios le cumpla y lo exalte? ¿Cuántos lo quieren? Bueno, yo quiero que Dios me exalte. De verdad, yo quiero que Dios me exalte. Claro que sí. Entonces debo humillarme delante de Dios. Y Él me va a exaltar cuando fuere el tiempo. ¿Sabe qué estamos haciendo nosotros esta mañana, amados del Señor? Reconociendo que Dios es soberano, que Dios es quien gobierna, que Dios es el principio y es el fin, que Dios puede hacer cuando quiere, con quien quiere. Y ese es el todo de nuestra vida. Debemos reconocerlo como el Señor de nuestra vida. Y aun cuando nos encontramos en padecimientos a causa de Él. Ahora, miembros o jóvenes, que no los iba a dejar tampoco. Cuando hablo de jóvenes, no hablo de jóvenes de edad, porque yo soy joven, tengo 28 años. Estoy hablando de jóvenes de espíritu. Dice, del mismo modo ustedes, los jóvenes, deben obedecer a la autoridad de la iglesia. Todos deben tratarse con humildad, pues la Biblia dice, sáquenme a mí, pónganme por allá. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Por eso sean humildes, acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Y cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como agente importante. Así que pongan todas sus preocupaciones en manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Dios tiene cuidado de nosotros. Estén siempre atentos y listos para lo que venga. Esto no termina aquí. Esto es una serie de consejos que nosotros a partir de hoy vamos a empezar a dar uso en el nombre de Jesús. Dice, listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento, hasta parece. Resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. Esto es un respiro para cuando te sientas que estás siendo afirmado. Porque tú siempre tienes que recordar que así como tú estás padeciendo algo, otros están padeciendo hasta cosas peores. Por causa del Señor. Y lo hemos visto. Hemos visto las persecuciones que hay hacia los cristianos ahorita. No sé si usted vio la noticia que hubo en Haití. Y nosotros tenemos la libertad, gracias a Dios, gracias Señor, que podemos venir a sentarnos aquí a degustar la palabra de Dios. De otros seguidores están sufriendo como ustedes, pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien. Y ustedes nunca dejen de confiar en Él. Él lo resalta varias veces. No dejes de confiar en Dios. Usa tu fe. Porque no está puesta allí para decir yo tengo fe y acciono conforme a mí. No. Yo tengo fe y creo en el poder de Dios. Y Dios lo va a hacer. Es una obra de Dios. Es una asignación de parte de Dios.
Mira, tanto que esto funciona como que hoy aquí en la tierra hay una necesidad de palabra, de consejo, que son todos ustedes. Y en el centro de comando del cielo Dios ha dado una palabra para que ustedes la reciban y hayan paz. Eso funciona así. Dios trabaja a favor de sus hijos, Dios nos ama increíblemente. Y hay que apropiarnos de esa palabra, en el nombre de Jesús. Dios les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Siempre esté seguro de lo que usted cree, de lo que usted profesó. Cristo Jesús, Él es mi Salvador. Él me sanó, Él me libertó. Él me dio vida nueva. Dios lo libertó a usted. Y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo. Dios lo eligió. Dios lo eligió. Y siempre digo, usted no fue que estaba caminando un día y se encontró a Dios. Dios lo encontró a usted. Nosotros estábamos perdidos. 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 Buscando, pero perdidos. Y fue el Maestro quien salió a nuestro encuentro. Hasta hay quienes los están buscando equivocadamente, como Saulo, y se convirtió en Pablo. Cristo, hasta el mismo Pablo, fue quien lo encontró. No fue el desespero de Pablo por matar a los cristianos. Fue la asignación que Dios tenía a través de Pablo. Es interesante, los jóvenes espirituales, obedecer a sus autoridades. Todos deben tratarse con amor y humildad. Dios se opone al orgulloso. La humildad trae consigo que Dios tenga un trato especial sobre tu vida. Que Dios te cuide, que Dios te proteja. Eso es hermoso. Eso es lo máximo. ¿Quién quieres que te cuide? ¿Quién quieres que proteja a tu familia, que los guarde? Padres, cuando salimos a trabajar, ¿quién usted cree que queda cuidando a su familia? Cuando usted viaja, ¿quién usted cree que cuida a su familia? Cuando usted trabaja y sale a la calle, ¿quién usted cree que lo está guardando? Si no son ángeles alrededor suyo. Dios nos guarda todos los días. Y Dios les guarde todos los días. En el nombre de Jesús. Trae consigo ese trato especial sobre nuestra vida. No debemos ignorar el dominio propio. ¿Por qué? Porque Él es que en medio de las pruebas es la clave para resistir al enemigo. El dominio propio es la clave para resistir al enemigo. Confiando siempre en Dios y no dudando de Él. Y algo que ayuda mucho, como le dije hace un momento, es saber que usted no es la única persona padeciendo por causa de Cristo. Siempre hay personas con cosas mayores que usted. No se desanimen. No se desanime. No se desanime. Dígale al que tiene al lado, no se desanime. Pues Dios nos va a fortalecer. Dice el apóstol Pedro que las fuerzas vienen de Dios. No es ni siquiera que usted se acuesta a dormir porque voy a agarrar fuerzas. No, no. Las fuerzas que recibes todos los días vienen de Dios. Y todo aquel que ha estado en un trabajo arduo, difícil, para el reino de los cielos, sabe que Dios renueva su fuerza todos los días. En el nombre de Jesús. Solo debemos usar nuestra fe, confiando en Dios y reconociendo la necesidad que tenemos de Él. Recuerde, iglesia, vamos a estar de pie. Recuerde, amados del Señor, que Dios los ha elegido a ustedes. Dios los ha elegido. Amén. Dios los ha elegido para este tiempo, para esta hora. Por eso sean entendidos en los tiempos, amados del Señor. Pídanle discernimiento a Dios. Señor, yo quiero verte obrar en mi vida. Padre, yo me despojo del yo para que reines tú en mí.
y nos ha elegido por medio de Jesucristo para formar parte de su reino, para tener vida eterna, para estar en la eternidad con Él. Allí no hay dolor, allí no hay angustia, ahí solo es alegría. Amén. Mientras tanto, sigamos manteniéndonos firmes en la esperanza, leales a nuestra fe en Cristo Jesús, fortaleciéndolos los unos a los otros día a día, porque el Espíritu Santo tiene ganas, deseo de verte siempre feliz, de verte siempre bien, con un espíritu fervoroso que contagias a tus hermanos. Y no está mal que te sientas mal un día, porque hay cosas que acontecen en nuestra vida que nos desaniman un poco, claro que sí. Pero sé entonces tú aquel hermano que ayude desde que no tiene fuerza, pero tú sigues ayudando. Porque tú tienes fe, tú tienes esperanza y tú tienes amor en tu corazón. Porque así lo puso el Espíritu Santo en tu corazón. Y tú sigues ejerciendo la labor que Dios te ha encomendado, tu asignación. En el nombre de Jesús. Hay un Salmo 138 que dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y dice: si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Eso, no le temas a tu angustia, porque el Señor puede vivificarte. Solo tienes que ejercer tu fe. Contra la ira de mis enemigos, tú extenderás tu mano. Usted no tiene que defenderse. Dios es quien nos defiende. Dios es quien pelea nuestras batallas. Dios es quien pelea por nuestra familia. Dios es quien pelea por nuestros hijos. Dios es quien pelea por nuestro ministerio. Y me salvas, y me salva, o me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová va a cumplir su propósito en ti. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares a la obra de tus manos. Eso es una expresión de humildad, de necesidad, de humillación delante de Dios. Y lo hizo el rey David. Casi nadie. Entonces seamos aquellos que nos humillamos delante de Dios todos los días. Así son mis prédicas, de amor, de cuidado, de consejo. Y con el mayor amor del mundo les digo: sean humildes delante de Dios. Consideren a sus hermanos, que algunos están faltos de sabiduría. Entienda si usted tiene sabiduría. Perdónelo. No lo maldiga. Bendígalo. Protéjalo. Cuídalo, porque eres responsable de tu familia. Él es el responsable de tu ministerio. Y cuando estemos delante del Señor, que Él mismo nos diga: bien hecho, siervo bueno y fiel. En el nombre de Jesús. Recuerde, iglesia, que Él viene por una iglesia limpia y sin mancha. Así que busquemos santificarnos todos los días delante del Señor, despojándonos de ese viejo hombre y pareciéndonos cada día más a Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguna persona que no conozca al Señor y hoy quiera entregar su vida a Él, yo le digo que tiene mucho que ganar, muchísimo que ganar y nada que perder. Y no es necesario que pase al frente, lo puede hacer desde su asiento. Solo quiero que ore con nosotros y nos acompañe. Hoy yo me siento en mi familia, me siento en mi casa, me siento cuidado y respaldado por cada uno de ustedes, porque eso somos una familia en Cristo, unidas en amor, con diferencias, sí, nadie es perfecto, pero estamos aquí peleando la buena batalla, amándonos y fortaleciéndonos como congregación,
Porque cuando salimos de esa puerta, salimos a hacer luz y no tinieblas. Salimos a dar consuelo, salimos a dar esperanza, salimos a transmitir alegría, un espíritu fervoroso, grábese eso en su mente. Ese es aquel que contagia de alegría a sus hermanos. Siempre hay alguien así en el grupo, ¿cierto, Nayi? Siempre hay alguien que contagia a todos. Y así debe ser. Somos una familia en Cristo, somos los hijos de Dios y tenemos una asignación. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Hoy queremos glorificar tu nombre. Hoy te exaltamos, Señor. Y damos gracias, Señor, porque tú, como el príncipe de los pastores, te ha placido, mi Señor, dar consejo a tu iglesia. Dar consejo a tus hijos. Dar consejos a matrimonios, a familias, a ministerios, a trabajo, a todo, mi Señor. Porque tú eres todo y en todos. Tú estás en nuestra vida, en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos. Tú estás allí, Señor. Por eso te damos gracias, amado Dios. Y todo aquel que no ha aceptado a Jesús, repita conmigo: Señor Jesús, yo te acepto hoy como mi Señor y mi Salvador. Espíritu Santo, ven a vivir a mi corazón y muéstrame el propósito que tienes en mi vida. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Así cuando tú me llames, yo pueda responderte, Señor. Gracias, amado Espíritu Santo. Gracias, amado Jesús. Gracias, mi Dios. Por eso hoy queremos exaltarte, mi Señor, y extender esta alabanza en oración hacia ti, Padre. Reconociéndote a ti como nuestro Padre, el Padre de todos nosotros. Y dándote gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias, Señor.